te servía. Ya, pues, no. Está grabando la reunión. Ah, bueno, ¿qué les pareció el libro? Bien, es que se adelantó, creo. Bien, fíjate que bien. Interesante, espera. A mí me costó trabajo, pero debo de reconocer que ya el 30% final estuvo muy, muy bueno. Sí, como que cuesta engancharte al principio, pero ya que te enganchas, se te va rapidísimo. Es que, mira, en este caso, otras veces leo la contraportada del libro y veo de qué va. Entonces yo me acuerdo que estuve preguntándoles ahí más o menos, oigan, ¿no trata así como de maltrato animal? Y me dijeron, no, de va, bueno. Entonces ella es como, que bueno, lo voy a leer. Y te digo, no tenía ninguna expectativa. Y lo empiezo a leer y dije, bueno, ¿qué es la historia de Artemisa, de este Teodorico? Y ponían lo del toro. Y dije, bueno, pero ¿a qué horas van a enlazar más lo del toro? Pero todo tiene un motivo de por qué te explica cómo son los personajes. Ya, sí, sí. Si no ves cómo está ese maltrato al Teodorico, como que dices, sí me dio penita, pero sí es una persona muy, muy trastornada el señor. Hola, Doc. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? Buenos días. Hola, Doc, buenos días. Pues justamente ¿Ya Ricardo, listos? Ricardo en el foro, hacía, ¿cómo se llama? Su análisis del toro, ¿no? Y la parte esta de la mitología griega, ¿no? Mm, Y sí va relacionada, Norma. Y es que justo ya cuando empieza, por decir, ¿no? Decía, bueno, ¿y por qué Wenceslao es un inventor? Dije, ni que fuera ¿qué va a crear el hilo negro? O sea, ¿qué? Dije, si ya todo está inventado y como que la historia está situada ya en nuestra época. Pero ya al final, cuando pone la analogía de la mitología, dices, lo tenía que tropicalizar. Sí, muy al estilo de Jordi. Creo que él ¿Ya tiene habían esta leído algo parte más de de, él? Pues el de los volcanes también, ¿no? Tenía cierta leyenda. sí, Mm, la de nuestro Nahual, que hablaba de que cada persona tenía un Nahual. Hemos leído tres de él aquí en Recomienda un buen libro, que fue el de los volcanes, ahorita y uno mucho más antes que se llamaba, uno que soñaba que era rey o algo así. ¿Cuál les gustó más para que luego lo busque? ¿El de los volcanes o cuál? Jordi. Ese el que te digo que leímos primero, híjole, el libro, no recuerdo en qué año salió, pero pues ya tiene bastantísimo tiempo. No se llama así. Pero bueno, lo voy a buscar porque sí, ya tiene. Y en ese justamente no nos acompañó el autor, ese todavía era así como Más foros que complicado teníamos conseguirlo. y pues al principio sí, pero ya ahorita no, digo, ya ahorita con tanta forma de comunicarse y de llegar, digo, ya se nos hizo muy, muy fácil, ¿no? Entonces a veces es muy complicado cuando tienes de intermediario al representante o al editorial, La porque historia, ¿no? siempre triangulas y entonces, a ver, espérame, déjame preguntarle si este día sí, entonces luego te O se regresa les olvida contigo. Sí, recordarles, ¿no? También. entonces, pues sí, digo, ya está entrando el autor, así que, pues bueno, vamos comenzando. Mm, Pero sí, no, ahorita ya tenemos manera totalmente, ya es mucho más fácil y mejor. Lo que sí me dio risa también son los nombres que pone a los personajes, ¿no? Sí, sí, a Buenas ver, ya. tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jordi, hasta España, y buenos días aquí todavía en México, ¿no? Pues te damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro club, Recomienda un buen libro. Queremos agradecerte antes que nada que hayas aceptado la invitación
para platicar de tu más reciente libro. La verdad es que, bueno, es un libro que nos ha gustado, ha llamado mucho la atención. Ahorita lo verás con todos los compañeros y sus impresiones. Pero, pues bueno, antes de comenzar, antes de empezar con la ronda de preguntas con los compañeros, nos gustaría que, pues bueno, nos pudieras tú describir con tus palabras, pues cómo defines el reino del toro sagrado. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Ah, todo lo contrario, a mí, a pesar de que he escrito 14 novelas y veintitantos libros, me sigue entusiasmando que haya alguien que me lea. Ah, bueno, en el reino del toro sagrado nace, como he contado en varias entrevistas, de la inquietud que me ha producido siempre la historia de Pasífae y del rey Minos, de la mitología griega, ¿no? Esta historia que comienza con un toro que sale del mar frente a la isla de Creta y que es una criatura enviada por el dios Poseidón para que el rey Minos la sacrifique en su honor, pero a Minos le gusta tanto este toro que lo mete a sus establos y lo cambia por un toro que tiene mucho menos atributos y es el que sacrifica. Como ustedes sabrán, el dios se enfada mucho por este cambio de toro y el castigo que le impone al rey Minos es que su mujer Pasífae se enamore perdidamente de este toro. Esta es el, la primera imagen que pensé para esta novela, porque tengo que decir que yo mis novelas las escribo sin tener mucha idea de hacia dónde van a ir. Esta nace de esta imagen que he contado y el trabajo que siguió después fue inventar 300 páginas para poder incluir esta ¿Para qué? imagen en una novela. Sí. Esta es la historia del origen de mi libro. Pues muchas gracias y bienvenido nuevamente. No vamos a dar turno a las Nela. Creo que entró primero Jenny. Cierto, Jenny, adelante. Gracias, Nela. No hay problema. Jenny. Jordi, de verdad que gusto volverte a tener por aquí con otra gran novela. Algo que me di cuenta, no sé, ahorita lo comentábamos un poco antes de que entraras, era que yo había notado el que volvías a tomar esto de los mitos, ¿no? Las leyendas, como en el libro de los volcanes, y que eso me había encantado. No sé, ya nos contarás si es verdad que como que están entrelazados un poquito los dos libros. Pero me gustó mucho la forma en cómo estás tratando la belleza. No nada más la belleza física que tiene ella, sino la belleza de este mito, la belleza que te puede decir que es el cómo entrar en la corrupción, esta crítica tan importante que haces en la actualidad, que lo tenemos creo que al menos en México bastante, esa forma de cómo adentras, ¿no? Cómo poder entrelazar cada una de las historias de ellos, entrelazar la corrupción, la belleza, el mito. Y eso fue algo que a mí me encantó, de verdad lo admiro mucho porque creo que no tan fácil y no cualquiera puede entrelazar tres cosas que a la vez son diferentes y a la vez son una sola. Entonces yo quisiera que me contaras un poco, ¿no? ¿Por qué tocar este tema de la corrupción con la belleza y los mitos? Bueno, yo soy un devoto de aquel axioma de André Breton que dice que la imagen más rica es aquella que se compone de dos realidades contrapuestas. Eh, mientras más, mientras más contrapuestas están estas imágenes, más rico será el producto, es lo que dice más o menos André Breton. Y esta novela con ese principio que imaginé, que les he contado,
tenía que ser sobre la belleza y el poder. Esos son los dos grandes ejes de la novela, la belleza y el poder de la belleza, ¿no? Y también esa parte estética del poder que a veces puede ser bella y a veces puede ser horrible, ¿no? Me parece importante que quien lleva el poder sea un hombre feo, ¿no? Cuya, cuyo atractivo es exclusivamente el poder, porque así podía ah, escribir sobre el poder sin ningún otro contrapeso. Es decir, el arquetipo del poderoso en esta novela solo es eso. No es un hombre bello, no es un hombre atractivo. Lo único que tiene es el poder. Artemisa, en cambio, tiene la belleza, pero también el poder de la seducción, que es un poder ah, agradable de ver y de experimentar siempre y cuando no te atrape, como pasa con algunos de los personajes. Ah, en medio del poder de Teodorico, que es el poder ciego, el poder brutal, el poder diabólico, ante el que sus víctimas no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Si Teodorico te quiere desaparecer de la selva y del planeta, te desaparece sin que tú te des cuenta y sin que puedas siquiera opinar. En cambio, el poder de Artemisa es el poder de la seducción y como tal requiere de que lo acepte su víctima, ¿no? Si yo quiero ser seducido por Artemisa, tengo que querer serlo. Artemisa no puede seducirnos si no queremos entrar en su juego. Y en medio de los dos, del poder de Artemisa y de Teodorico, está el poder del toro, que es un poder que tiene que ver con el aspecto, con la estética del toro y con el poder que estas características emanan. Es una criatura tan poderosa que no necesita manifestar de ninguna forma su poder. El poder está ahí. Basta con que el toro esté en medio del corral o en medio de la selva o a mitad de la sierra para que ese poder se manifieste, ¿no? Supongo que esto no aparece en la novela, pero supongo que si hubiéramos visto más al toro deambular por la sierra, como se propone en la novela que pasó, seguramente hubiéramos visto que todas las criaturas, los animales que se van topando con él, se sienten sometidos ante ese poder, ¿no? Sin que el toro haga nada. El toro no tiene ni que embestir a nadie. Ya es poderoso porque es así. Ah, la belleza y el poder, como tú apuntas, son los dos motores que van, iba a decir, tirando de esta novela, pero creo que en realidad la jalonean de un lado a otro, ¿no? Esa es la gran batalla. Y todo el ejército de personajes que circula por la novela, por seguir con el símil de la batalla, está supeditado a estas dos fuerzas, ¿no? La seducción y el poder. Son los dos planetas que afectan con su gravedad a todo el casting que aparece en esta novela. Cierto, cierto. Sí, a mí me gustó mucho el manejo de tus palabras y el manejo de cómo le das a la narración. Realmente muy buena novela, me gustó mucho, me encanta la entrada, cómo empieza, ¿no? Con la aparición de este toro y me la figuraba y me lo imaginaba cómo era su belleza también de él. Entonces, sí, la verdad, gran novela. Muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Bueno, y ahora que dices de la entrada, yo pensaba cuando estaba escribiendo esta novela en un libro que me ha fascinado siempre, que se llama Los mitos griegos, que escribió Robert Graves, el gran mitólogo. Ah, claro, como todo mitólogo, ah,
tienes que interpretar los mitos, ¿no? Graves lo que hace es interpretarlos, porque si vas a otras fuentes, al ser historias traducidas del griego antiguo, interpretadas, pues varios siglos, incluso miles de años después, ya las historias empiezan a significar otra cosa, ¿no? Las palabras que fueron ideadas por un griego hace 1000 y tantos años, hoy significa otra cosa. Y ya no te digo las situaciones. Ah, me gusta tanto este libro que yo quería hacer con esta novela una especie de los mitos griegos, pero trasladado a Veracruz y sin todos los mitos, naturalmente, porque se trata de una novela. Y me pareció que el principio tenía que sonar un poquito a mito griego. Por eso el narrador en la primera página habla de la naturaleza y los hechos de la historia, porque Robert Graves con frecuencia cuando iba a explicar un mito, hablaba de la naturaleza y los hechos de la circunstancia que iba a contar. Por eso, seguramente ha llamado tu atención este principio, porque es un principio que tiene el soplo de los mitos griegos, ¿no? Increíble, eres maravilloso. Qué buena narración. Muchísimas gracias. Me encantó el libro, de verdad. Y no sé si Gracias a después nos ti, qué puedas bueno. contar, ¿tiene algo que ver con el anterior, el de los volcanes? Yo vi cosas Sí, como sí tiene, similitudes, no sé. bueno, no solo tiene que ver, sino, bueno, tiene que ver por cosas obvias, porque es el mismo concepto, es la misma zona, sale la portuguesa, sale, pues el narrador está también en la portuguesa, ¿no? Aunque en esta novela sale bastante menos que en Los Hijos del Volcán, pero salen los hijos del volcán mencionados en algún momento, y también sale Lucio Intriago como uno de los caciques de la zona, que es el cacique estelar, el protagonista de en los hijos del volcán. Por supuesto que tiene que ver con eso y también tiene que ver con La última hora del último día y con Los rojos de ultramar, que son novelas mías anteriores, en donde ya he husmeado en ese territorio, y también tiene que ver con Usos rudimentarios de la selva, que es una historia en 10 capítulos que escribí hace unos años. Increíble, la de Altamar no la he leído, la voy a buscar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Jordi? Un gusto conocerte. Igualmente. Yo les comentaba ahorita que estábamos esperando que para mí el último 30% del libro fue genial. Eh, Me llama mucho la atención que ahorita mencionábamos pues dos particularidades, que es la belleza y el poder. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención lo que es la venganza, cómo cómo la, la vas diluyendo de alguna manera, la vas eh, dejando que se cocine, porque al inicio nosotros necesitamos conocer cómo son los personajes para saber qué va a desencadenar de esa manera. Entonces, sin embargo, desde un inicio nos decías cómo era Teodorico y nos llamaba mucho la atención ese poder que Artemisa tenía sobre él, y me llamó mucho la atención de ver a un personaje que, siendo con ese poder que tenía, al ver que la niña se le casa, dije, ¿por qué no tomó una acción? ¿Por qué no se vengó en ese momento? Hubiera matado al marido, o sea, pero decides no hacerlo, decides que el personaje todavía la tenga en, pues, en su monte, la tenga endiosada, que, o sea, y hasta recurre con el brujo, ¿no? Y le dice, pues Mm.
como que vas a absorber todavía su esencia y como que tenía esas esperanzas. Entonces a mí me gustaría que nos contaras cómo surge para ti, porque mezclas la parte de la mitología, pero lo tropicalizas al poner el escenario en Veracruz. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso de decir, mi venganza tiene que ser a estos niveles y lo tengo que ir manejando de lo suave a lo corto, a llegar a este punto en el clímax para que todo el mundo esté en la expectativa y ya sepan qué es lo que va a pasar menos Artemisa, ¿no? Bueno, esta, esta pregunta interesantísima porque eh, el final de la novela no es el final real. Esto fue lo más difícil de todo. La novela acaba en otro sitio, pero la última página es la que es a mí donde me interesaba terminar la historia. Ah, para poder llegar a ese final tuve que escribir un crescendo, ¿no? La novela va espesándose y ganando velocidad según avanza. Yo quería que mis lectores llegaran a la máxima velocidad posible, ah, que tuvieran poco espacio para pensar por ellos mismos mientras iban leyendo, ¿no? Las últimas, quizá 30 páginas, como habrás visto, no tienen ni un punto, porque yo quería que fueran leyendo a toda velocidad, que no hubiera un momento para que reflexionaran, porque me interesaba que se estrellaran con esa imagen atroz con la que yo mismo me estrellé cuando iba escribiendo la novela. Eh, lo más difícil de todo fue esto, lograr que terminara ahí con la velocidad que termina y con tú también has mencionado, que es muy importante, uh, la forma en que se van dosificando, que se va dosificando la información a lo largo de la novela, que esto también tuvo su grado de dificultad. Aunque la novela tiene una prosa que tiene el aspecto de ser ligera, quiero contarles que es muy complicado llegar a esa ligereza, muy complicado. Es mucho más fácil escribir difícil que escribir fácil, aunque parezca una contradicción. La dosificación fue también extremadamente difícil porque había que explicar muchas cosas para que quedara claro el perfil de cada personaje. Y a mí lo que más trabajo me cuesta en mis novelas es esta prosa utilitaria que sirve para explicar un personaje. Yo escribo esta prosa utilitaria para que es, por ejemplo, Teodorico tiene estas características, Artemisa tiene estas características, viven en tal contexto, se dedican a esto, tienen tales afectos. Toda esta prosa es necesario ponerla porque si no, no se entiende la historia que estoy contando y además no me permitiría a mí explotar al narrador de la forma en que explota, en que, en que florece toda su narración, ¿no? A mí lo que más me gusta de mis novelas es ese florecimiento. Una vez que he cumplido con explicarle a mis lectores lo que está pasando, entonces ya la novela enloquece y yo es lo que más disfruto. De hecho, hago todo este trabajo arquitectónico de los personajes para después poder enloquecer con la prosa, ¿no? Que es lo que pasa y es la parte más placentera para mí. Yo haría una novela solo de este florecimiento, pero uh, sería muy difícil de comprender. Y mi objetivo, por supuesto, es que tú entiendas lo que estoy tratando de decir, ¿no? Si no, sería un fracaso como novelista.
Ah, para llegar al final, a ese final, como te decía, tuve que ir haciendo un juego entre la prosa utilitaria y la prosa que florece. Durante cada capítulo, me interesaba que fueran capítulos no muy largos, excepto el último, donde yo suponía que ya iban a estar lo suficientemente enganchados para soportar que no metiera ningún punto y que se extendiera más que el resto de los capítulos, pero la idea de ir dividiendo en capítulos a veces distintos, quiero decir, a veces en ambientes y en entornos distintos, aun cuando se trata de la misma selva, era mm, para no abrumar a mis lectores con demasiada información y sobre todo con demasiada intensidad. Tengo novelas, por ejemplo, La última hora del último día que escribí y publiqué hace casi 20 años, en donde no hay ni una sola división de capítulos, son 300 páginas sólidas, sin descanso para el lector. Fue una novela que me dejó exhausto y que supongo que algunos de mis lectores también. Y ahora quería lograr el efecto contrario. Siendo una historia bastante densa y bastante intensa, quería que mis lectores, igual que yo, ah, fuéramos descansando a lo largo de la novela, ¿no? Que hubiera momentos de silencio eh, dentro de la prosa. Pues muchísimas gracias. Y si me permites hacer otra pregunta, es Sí, acerca claro. de la traición eh, Ah, sí. que se da de Wendy con Artemisa. Entonces es impactante en el momento en que ella ve a la vaca y ya cuando ve todo el artilugio, toda la mecanización, sabe quién es la persona que lo hizo y el por qué, ¿no? Entonces, pero la construcción del personaje, como te decía y comentábamos anteriormente, hay como un trasfondo, porque yo decía, ¿por qué es inventor? O sea, estamos como contextualizados en una época contemporánea. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta que se da el momento en que le hacen la solicitud, digo, tenía él a fuerzas que serlo, porque si no de otra manera, ¿quién iba a ser esa mente maquiavélica que iba a hacerle realidad al sueño a Teodorico, ¿no? Sí, aquí estamos en esta otra faceta de la novela que también, por oscura y cruel que sea, es una historia de amor, ¿no? Yo me planteaba, pensé mucho en las reacciones que puede tener un hombre despechado, o una mujer, pero en este caso era un hombre, que pueden ser un montón, ¿no? Puede matarle al perro a su novia, ¿no? Puede rajarle las llantas de su coche, puede quemarle la casa, puede suicidarse enfrente de su puerta, puede, ya pensando en finales atroces, puede simplemente coger su sombrero, ponérselo y darse la vuelta e irse, ¿no? Pero aquí, después de darle muchas vueltas a todas las posibilidades, pensé que un hombre como Teodorico tenía que vengarse de una manera única y especialmente cruel, porque esa es su naturaleza. Teodorico, como has leído, es un hombre cuyo motor en la vida y el motor de todas las acciones que va llevando a cabo a lo largo de su vida y su desarrollo, digamos, profesional, tiene que ver con el resentimiento por haber nacido donde nació y por venir de donde viene, y con el terror de regresar a eso que él sueña todo el tiempo, que es la casita de adobe
en medio de un terregal picoteado por los pollos, ¿no? En esto, esta es la tortura de Teodorico. No quiere llegar ahí. Y todas sus acciones tienen que ver con esto. A más poder y más crueldad, menos posibilidades hay de regresar a esa casita de adobe en un terregal picoteado por los pollos. Esa es la ecuación de su vida. Y todas sus acciones tienen esa impronta, todas sus acciones son exageradas, desbordadas, son acciones que no tomaría nadie, ¿no? Él se quiere vengar de un pueblo entero y va y envenena el pozo o quema el pueblo con los habitantes adentro de sus casas. Tiene este tipo de reacciones porque es un hombre que no tiene límites, se ha forjado así. Todo su imperio obedece a esta exuberancia de la maldad, de la venganza. Y yo pensé que el acto final de la novela tenía que ser la venganza más atroz de todos los tiempos, ¿no? No sé si he conseguido escribir la venganza más atroz de todos los tiempos, pero me parece que es la que le tocaba a él, ¿no? Cualquier otra, cualquier otra venganza hubiera sido uh, una vulgaridad para la estatura de hombre malo que tiene Teodorico. Uh, Me parecía que tenía que ser una venganza tremendamente masticada, rumiada y sobre todo muy sofisticada, ¿no? Teodorico no podía vengarse de la persona que más daño le había hecho en la vida, de cualquier forma. Tenía que ejecutar ahí su obra maestra, que es esta venganza, ¿no? Uh, yo creo que por eso la venganza de Teodorico tiene este calibre. Ay, muy, 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 muy genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Norma, adelante. Hola Jordi, muchas gracias por Hola estar con Norma. nosotros. Yo es la primera vez que te leo y la verdad es que quedé prendada de la forma en que narras la historia. Quiero decirte que la construcción de los personajes me gustó muchísimo y percibí al toro como ese ser que conjunta todo lo que nos hablas en la novela, el poder, la seducción, el misticismo, el miedo para algunos y la seducción para otros, y ese que da placer incluso. Esta forma de aparecer al principio de la novela, la verdad es que a mí el toro me encantó. Y hay un par de momentos durante la historia que me gustaron mucho por cómo los construiste. Uno es en todas esas salidas en las que Teodorico lleva a cenar a Artemisa y ella lo va desnudando poco a poco, le quita los zapatos, le quita el traje, hasta le quita el paliacate que era lo que lo ataba a sus raíces. Eso me encantó. El poder de una niña que ante un hombre veintitantos años mayor que ella, lo deja en cueros. Me gustó muchísimo eso. Y otro momento que creo que es el que le da giro a la novela es cuando están Wendy, Artemisa y Teodorico y empieza volver a establecer esa relación que 25 años atrás se quedó interrumpida. Y ella le hace una pregunta y le dice, ¿por qué no me dijiste que no eran rosas? Algo así es la pregunta. Para mí ahí es que ambos se quitan el antifaz la venda de los ojos y entonces se empiezan a decir
pues la neta, ¿no? Él ve cómo es ella ve cómo es él y cómo los que estaban a su alrededor. ¿Cómo construiste ese momento? Porque la verdad es que me parece que es el momento cumbre para mí. De ahí se viene todo un ritmo vertiginoso que nos lleva hasta el final. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, en realidad se trata de una mirada crítica sobre el enamoramiento, ¿no? Tengo una novela anterior, ah, muy de juventud, que escribí hace 30 y tantos años, que se llama La mujer que tenía los pies feos, en donde cuento un enamoramiento tipo el de Teodorico, que es un tema que me ha interesado siempre. Es la historia de un hombre que se enamora de una chica que es perfecta a sus ojos, pero un día ah, se quita los zapatos y se da cuenta que tiene unos pies horrendos. Pero es tal su enamoramiento que es capaz de empezar a gestionar la imagen de esos pies para que sea tan bella como el cuerpo. Y unos días después ya está enamorado de esos pies. Quiero decir con esto que en una persona que se enamora, ella pone mucho de su parte y ve lo que quiere ver, ¿no? En el caso de Teodorico, Artemisa es evidentemente muy bella, pero también es una mujer insoportable. Pero esto a él no le importa, porque él está por la belleza de Artemisa. Es capaz de acceder a cualquier cosa que le pide o que le exige, hasta la más ridícula, incluso que deje a su amigo, que se quite el paliacate que tú mencionabas. Y esto es precisamente contravenir el equilibrio de una relación, ¿no? Porque uno se enamora de otra persona, de ciertas cosas que tiene, y que si se van difuminando, pues se acaba el enamoramiento, o el enamoramiento es imposible. Aquí hay una crítica a la torpeza del enamorado, que es Teodorico. Está tan enamorado que, como me hacían la pregunta hace un momento, cuando termina la relación, él no es capaz de hacer nada más que esperarse ahí para ver si lo vuelven a repescar alguna vez en la vida, ¿no? Cosa que no sucede hasta muchos años después por otra situación. La conversación en el castillo, que es a dos y a veces a tres, es es una de las partes, de mis partes favoritas de la novela, porque yo me imaginaba que estaba escribiendo algo en el castillo del conde Drácula, este castillo oscuro, con un aire acondicionado absurdo, ¿no? Que sirve para que el conde pueda vestirse con sus abrigos de una boutique inglesa, sus abrigos de camello, de pelo azul de camello. Es una cosa que me han preguntado varios periodistas, que si existen estos abrigos, y digo, pues no lo sé. Si no existen, tendrían que existir, pero a mí me suenan muy lujosos, ¿no? En este momento, no solamente en el de las rosas que dices cuando preguntas esto a Artemisa, sino también en la actitud que Teodorico ve y en el diferencial que existe entre la persona que él imaginó durante 20 y tantos años y la que está sentada en el sillón de su salón. Este diferencial es el que empieza a regresarlo a la realidad 20 y tantos años después. Nunca había tenido la oportunidad de ver a la Artemisa real. Todo lo que había visto era la construcción de la imagen de una persona. Se da cuenta
de la persona que es en realidad, y en cuanto empieza a darse cuenta, se va desenamorando de golpe, desenamorando totalmente. Y es gracias a esta conversación y a esta circunstancia que él decide vengarse, hacer su obra maestra de la venganza, como decía hace un momento, porque ya se ha desenamorado. Pero esto no es obra de Artemisa, es obra de él. Tú lo dijiste hace un momento. Se les ha caído la venda a los dos, ¿no? Artemisa por descontado, porque Artemisa siempre ha mantenido los pies en la realidad, ha abusado de este hombre, ¿no? Es la única persona en la historia que nos cuentan en la novela que ha logrado someterlo, ¿no? Ella es la que ha abusado de Teodorico, ha abusado del poderoso, lo ha hecho ver su suerte. Y él, veintitantos años después, en el salón de su castillo, el dueño de la situación por primera vez, ya manifiestamente poderoso, eh, empieza a ver a esta mujer que ya es bastante mayor de cuando la conoció, a pesar de que sigue siendo bellísima. Pero ya empieza a molestarle la confianza que empieza a manifestar, ¿no? Esta sobradez, la manera cómo se sienta en el sillón, cómo se dirige a él, todo empieza a molestarle, ¿no? De hecho, al principio de la conversación, Teodorico se arrepiente de una cosa que dice, ¿no? Hace referencia a su alcoholismo, al alcoholismo de Artemisa, y se arrepiente en el acto porque siente que la ha ofendido, pero enseguida se da cuenta de que ya qué me preocupa, porque empieza a vislumbrar el derrumbe de esa belleza. Eh, la, la crítica sobre el enamoramiento que empieza en estos viajes que hace Teodorico con Artemisa en el helicóptero y en estas estancias en los restaurantes y en este viacrucis que pasa como hombre enamorado, se diluye ahí, veintitantos años después, cuando él asume que todo ha sido un invento, como suelen ser los inventos de cualquier enamorado, ¿no? De hecho, creo que si yo tuviera que dar un taller de parejas, empezaría por ahí. Lo que debes procurar es que nunca se te disemine esa ilusión, ¿no? Que nunca se deshaga esa ilusión, porque el día que dejes que eso pase, se acaba todo, ¿no? De hecho, lo maravilloso de las relaciones amorosas son esa parte de ficción que tienen y que tú sostienes durante el tiempo que duren, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Voy a seguir buscando tus libros porque no, pues ya tienes una fan más en tu lista. Muchas gracias. Gracias a ti, la ventaja es que tienes veintitantos libros, así que puedes recurrir a ellos. Ricardo, adelante. Jordi, mucho gusto. Desde acá de la Ciudad de México, realmente encantado de conocerte y de poder compartir todo este tiempo. Yo estoy muy emocionado porque, igual que Norma, también es mi primer libro que leo de ti y tan emocionado estuve que me bajé 8 para poderlos leer. Entonces, Qué ya bueno. tengo un poquito de... Ya tengo algunos libros para poderlos leer, porque afortunadamente con esto de la tecnología, pues ya los puedes bajar directamente en el Kindle y pues Claro, es mucho más fácil, ¿no? claro. Yo tengo varios comentarios en este trabajo tan de relojería, diría yo. Como dices, yo creo que es muy fácil hacerlo, digo, muy fácil leerlo, pero la construcción realmente es interesante porque a mí me pasó que pues yo no entendía de qué se trataba, ¿no? Y de repente les dije, bueno, pues esto te parece como a un mito griego,
Y pues resultó al final que sí, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que yo no me di cuenta de que ingenuamente, que el poder de Teodorico era porque era un narco, hasta muy pasado el tiempo y hasta que pues realmente se empieza a entender por qué estas situaciones. La segunda es, tampoco entendía por qué Artemisa, siendo tan pequeña y con este poder de la belleza, en un lugar donde es totalmente distinta, sale, se va a otro lado, sale de esa, digamos que de su zona de confort, y yo creo, y esa es parte de la pregunta, que al encontrarse en otro lugar donde ya no era la reina o la mayor, decide regresar, ¿no? Yo no entendía por qué tenía que regresar y enfrentarse otra vez a algo que ya había superado, ¿no? Pues ya salió del pueblo, ya está en otras cosas, ya se fue a estudiar, pues ya me casé, pues, hagamos otra cosa, ¿no? Entonces, es un poquito el juego de la naturaleza humana la que veo aquí, un poquito el juego del amor y del enamoramiento, como bien dices, y de los poderes que de repente podemos tener y que concedemos, ¿no? Este poder que Artemisa finalmente supo de su belleza y que seguramente cuando se fue no lo vio como tal, porque ya eran muchas más las que podían tener en comparación a donde estaba. Y este poder que pues se junta con pues con algo bastante feo, que es eh, pues era un narco, que hasta el presidente podía tener y tocar y hacer lo que él quisiera, ¿no? Esa parte y esas analogías de la naturaleza humana me encantaron, pero yo no me di cuenta, en la mayor parte del libro, hasta que llegamos casi hasta el 70%, no sé, 3/4 del libro, y ¡pum! De repente te das cuenta de todas las cosas que pasan y bueno, a mí me pareció maravilloso, ¿no? Eh, esta parte de Artemisa, del poder que puede tener sobre uno y que uno puede dejar en las otras personas e incluso pasar sobre ti mismo, se me hizo una crítica bastante interesante porque no nos damos cuenta de repente que eso hacemos, ¿no? Con tal de estar con alguien que admiras, que quieres o que deseas o que te gusta, incluso puedes llegar a perderte tú mismo en este sentido, ¿no? Qué fuerte fue cuando de repente ya se encuentra que están las amapolas, y qué fuerte después cuando ya la mira de soslayo y con los ojos, pues más bien con la nariz para arriba y tú ya estás allá abajo, ¿no? Y ya me voy a vengar de ti. El final se me hizo brutal, me quedé sin palabras cuando, cuando finalmente llegan por ella y la meten en el aparato para que pasara todo lo que tenía que pasar. No sé si tengas razón que es el peor final de todos los tiempos, pero sí fue muy malo. Ese Teodorico es malo, 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 ¿no? Y, el último comentario que te quiero hacer es, qué bonito narras, y eso yo lo siento más en ese sentido, todo lo que está alrededor de la provincia en Veracruz, ¿no? Se me hizo muy bello cómo ibas diciendo las cosas y las costumbres, sin ni siquiera tener que decir muchas cosas, ¿no? A mí se me hizo esa parte muy, muy padre. Entonces, la pregunta, pues ya que ya se habló de muchas cosas de lo que trae este libro, fuera de mis comentarios, es esto, ¿no? La necesidad de Artemisa de regresar, de volver a tomar el poder, de la necesidad de tener un poder, porque creo que eso es lo que le hacía falta para estar feliz y por eso regresar. Y del otro lado, por parte de él, cómo la reconoció y al finalmente se quitó la venda y dijo, ¡pum! Es horrible la venganza que se dio. En mi naturaleza no está hacer esas cosas, pero cuando lo ves, pues hasta lo justificas, ¿no? Pues, me pisoteaste, ¡pum! Pues ahora te toca a ti, ¿no?
Básicamente es lo que quería comentar contigo. Bueno, gracias por tu lectura. Eh, sobre lo del narco, que no, claro, no te has dado cuenta hasta que sale porque la novela está escrita así y con esa intención, porque yo quería que el elemento narco fuera una cosa eh, pasajera, que entrara hasta después, porque no me interesa que esta novela quede clasificada como otra novela de narcos, ¿no? Porque ya hay Una cosa, muchas y porque la serie Narcos es mejor que todas esas novelas. Eh, Tampoco me interesaba mucho que tuviera que ver con los Zetas que salen ahí de fondo. Es decir, todo el crimen organizado me interesaba que saliera de fondo, porque de otra forma le hubiera quitado méritos a la maldad de Teodorico, que es un natural, ¿no? Es un superdotado de la maldad. malo, Y, malo, malo. y para poder escribir este personaje tenía que liquidar los demás poderes del mal. Eh, Sobre Artemisa y su regreso al pueblo de donde había salido. Ya tú, como habrás leído en la solapa de mi libro, yo nací en un entorno muy parecido a los abismos, Mm. en un pueblo, en una comunidad rural en Veracruz, ¿no? Ahí nací porque ahí vivía mi familia, ahí tenían un negocio y crecí en una selva parecida a la de los abismos, ¿no? De hecho, tengo varias novelas que suceden en ese entorno. La Portuguesa era el nombre de la plantación de café donde nací yo. El narrador es, es el heredero de la Portuguesa. Es decir, está todo lleno de referentes ah, de mi vida personal. Yo cuando me fui de ese pueblo, pues me fui y no he vuelto hasta el momento, ¿no? Después, mis padres nos llevaron a la Ciudad de México, luego yo crecí en la Ciudad de México, luego me fui a vivir a Irlanda y luego recalé aquí en Barcelona, que es la ciudad de mi madre. Mi madre nació aquí y la mitad de mi familia nació aquí. Eh, a mí nunca se me ha ocurrido regresar a ese pueblo, seguramente porque no soy bello como Artemisa y no era un ser excepcional. Yo cuando vivía en la Portuguesa, en esta comunidad, teníamos unos vecinos que eran italianos. Bueno, nosotros éramos mexicanos, mi hermano y yo nacimos ahí, pero de una familia que venía de aquí, de Cataluña, de Barcelona. Pero nuestra familia se había asimilado con sus vecinos, ¿no? En el negocio trabajaban los vecinos de la comunidad. Nosotros éramos amigos de los hijos de los trabajadores del cafetal y hacíamos vida de niños veracruzanos de pueblo, ¿no? Jugábamos béisbol, íbamos a pescar, ah, hacíamos lo mismo que hacían nuestros vecinos. En cambio, los italianos, no digo que todos los italianos sean así, pero estos sí que lo eran, vivían aislados como si siguieran viviendo en Roma o en Florencia o de donde fueran, no lo recuerdo. Hablaban en italiano y eran varias familias y tenían unas hijas que eran una rubia, que parecían una orquídea en medio de la selva. Y yo desde esa etapa de mi niñez pensaba en esa imagen tan exótica. Era una rubia europea en medio de esa selva, ¿no?
Artemisa está fundamentada en estos recuerdos de mi infancia. Luego, en algún momento que volví a esta comunidad, me enteré de que las italianas no se iban de ahí y pensé que era por esto, por la misma razón que le escribí a Artemisa para regresar, porque cuando se iban a la Ciudad de México y estudiaban en la universidad, que es lo que para eso salían del pueblo, se daban cuenta que ahí eran unas chicas guapas, pero como un montón de chicas guapas que había ahí. En cambio, en esa selva eran criaturas únicas. Yo creo, te digo que creo, porque ¿quién soy yo para opinar de esta novela? Yo creo que Artemisa regresa a este pueblo del que todos hubiéramos salido corriendo, si hubiéramos podido, claro. Regresa a este pueblo por el ser excepcional que es. Porque, por otra parte, cuando estaba perfilando al personaje, pensaba que no hay cosa más atractiva que esa, ¿no? No hay un poder más absorbente eh, y que genere más adicción que la sumisión de los demás ante tu belleza, ¿no? Y eso hay que perseguirlo en donde puedas tenerlo. Y esto era en los abismos, no en ningún otro sitio, porque Artemisa, como lo plantea el narrador, no solamente podía haberse quedado en la Ciudad de México, que es donde estudió, sino tiene una economía que le permitiría irse a vivir en un penthouse en Nueva York o regresar a Grecia, ¿no? Comprarse una villa en Atenas. Son cosas que podía hacer perfectamente. Pero ella es una adicta del poder que produce su belleza, ¿no? Es lo que le pasa a los políticos en otro sentido, ¿no? Se vuelven adictos a ese poder, a la admiración de la gente. Es también lo que le pasa a los actores muy famosos, que cuando, bueno, yo pensaba en la película Sunset Boulevard de Billy Wilder, en donde aparece una, ¿cómo se llama esta mujer? Swanson se apellidaba, Gloria Swanson. Era una actriz del cine mudo que en la película ya te cuentan cuando es vieja, el cine mudo ha sido sustituido por el cine sonoro y ella se pasa todos los días, porque ya nadie la contrata, porque era actriz de cine mudo y ahora ya los actores hablan. Y ella, como ya nadie la contrata y es adicta a la admiración que le tenía la gente, se pasa todos los días viendo las viejas películas de las que fue estrella, ¿no? Ah, este tipo de adicción es el que tenía Artemisa. Yo pensaba en esta actriz cuando la estaba escribiendo. Dice, es que esta mujer va detrás de esa adicción, está movida por ella, es el motor de su vida. Totalmente de acuerdo. Ahorita dijiste lo del béisbol. Yo fui beisbolista amateur, pero finalmente, y la parte también me enganchó bastante cuando está hablando con esto y con el boxeador y todo esto, me pareció maravilloso. Un último comentario, qué bonita está tu estancia con esos libros allá atrás. Bueno, aquí vivo. Estoy metido todo el día. Maravillosa, pero bueno, muchas gracias por tus letras, te seguiré leyendo, ya te dije que ya bajé algunos libritos más para poderlos seguir disfrutando. Y enhorabuena. Gracias a ti, que vaya muy bien. Arturo, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, mucho gusto, Jordi. Bueno, pues yo te he seguido desde que estabas en Rock 101, entonces ya tengo, él solo leído 5 obras de ti. Mi favorita para los que dicen que no lo han leído es Nueva Aquitania, que ya es una obra muy vieja y por si le quieren echar un ojo, y que siento que en la estructura
me recordó mucho esa novela, o sea, como los capítulos cortos, la forma de escribir, el tipo de narrador, los hechos como muy, pues, cotidianos y al mismo tiempo como mucha acción, ¿no? O sea, se me hizo interesante eso. Y he escuchado en algunas entrevistas que dices que eres un escritor que no tiene la historia clara, sino que la vas construyendo mientras escribes. A mí mi pregunta sería esta, ¿cómo le haces para ir decidiendo hacia dónde va la novela a cada momento? Porque pues está, como decía hace rato el compañero, que está hecha con relojería, ¿no? Entonces, ¿cómo vas decidiendo para dónde te va moviendo? ¿Cómo vas tomando estas decisiones a la hora de crear? Y sobre todo, ¿cómo decides el tono en el que en la que decides contarla? Bueno, la novela empieza casi siempre o por una idea o por una imagen. En el caso de esta, empieza con una imagen que tiene un montón de ideas, ¿no? A mí la imagen del toro saliendo de golpe del agua me hace pensar en ese atributo de la belleza, en términos mitológicos, que habla de su espontaneidad, de su irrupción espontánea en la vida. Las personas normales hemos pasado por un proceso evolutivo, ¿no? Tuvo que haber una larva acuática que fue desarrollándose hasta que logró salir del agua y somos producto de este esquema darwiniano que empieza en esa larva y termina en el Homo sapiens sapiens que somos. Las personas normales venimos de ahí, pero las bellezas absolutas salen espontáneamente del agua. Yo pensaba en esto, ¿no? Ese toro no pasó por la evolución darwiniana porque nadie es tan bello como él. Y lo mismo pensaba de Artemisa. Esta mujer nació espontáneamente, igual que el toro. Ah, esto ya me dio la pista para empezar a escribir el personaje de Artemisa, ¿no? Tenía que ser una mujer con una belleza que fuera capaz de mover toda la materia narrativa que iba yo a empezar a escribir. Y a partir de ahí, escribir. Me parece, porque he tratado a veces de hacer un esquema en alguna de mis novelas, pero siempre termino abandonándolo. Y en todo caso, el esquema me sirve para darme cuenta de por dónde no tiene que ir la novela. Me parece, encuentro muy difícil imaginar toda la historia de principio a fin y luego ponerme a escribirla, porque en primer lugar creo que la prosa de lo ya sabido tiene mucho menos entidad que la prosa que se va forjando página tras página. Me parece que el ir errando dentro de la historia, que es lo que yo hago, le da una fortaleza y una cimentación especial a lo que estoy escribiendo. Si supiera hacia dónde voy, simplemente estaría persiguiendo la historia, no la estaría forjando. Tengo esta impresión. Por otra parte, me parece que si supiera lo que va a pasar, resultaría muy tedioso mi trabajo, porque sería simplemente ir rellenando el espacio hasta llegar a donde he decidido que tiene que llegar la historia. Y también creo que el desarrollo de los personajes, que tiene que ver con no solo con la forma en que se mueven en el espacio narrativo, sino la dirección, los cambios de dirección que tienen a lo largo de la novela, las decisiones que toman, ¿no? Las acciones que ejecutan. Todo esto me parece imposible
de imaginarlo antes, lo voy imaginando en el momento. También tengo que decir que, y haciendo alusión al mecanismo de relojería que tú mencionas, soy un escritor obsesionado por cómo suenan mis historias. Yo escribo de oído. Hasta que no suena el párrafo que estoy escribiendo como quiero que suene, no lo doy por bueno. Y luego ese párrafo está pegado a otro párrafo que tiene que sonar no solo bien, sino en consonancia con el párrafo que acabo de escribir. Así están construidas mis novelas. La relojería viene de cómo suenan, ¿no? He aprendido a lo largo de todas las novelas que he escrito que la forma de la novela da el fondo. No hay fondo y forma. Si logras escribir una forma que suene bien, que sea atractiva, que tenga los colores suficientes, la velocidad que requiere, la espesura que debe tener, las ideas ya están contenidas ahí, ¿no? El fondo y la forma son lo mismo, y en mi caso, la forma la da el sonido. Si yo fuera músico, por ejemplo, más que la melodía, me preocuparía cómo suena lo que estoy tocando, ¿no? Yo sería un obseso del sonido de la guitarra, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el sonido de la guitarra eléctrica y aprecio mucho los distintos sonidos de guitarra, aunque estén tocando la misma pieza, ¿no? Me impresiona mucho el sonido grueso de la guitarra de Rory Gallagher, por ejemplo, el guitarrista irlandés, ¿no? Cómo me impresiona mucho el sonido cristalino de algunos pasajes de Eric Clapton, ¿no? Y que mucha gente se fija más en la letra que en todo lo que está pasando musicalmente, ¿no? O sea, su primer acercamiento es lo que está diciendo y después van a la música. Sí, efectivamente. Yo te entiendo Efectivamente. tanto porque yo me acerco mucho desde cómo suena y entonces ahorita me diste como muchas pistas para, o sea, para yo también seguir escribiendo cómo construyes tus novelas, ¿no? Cómo suena. Sí. Bueno, cada quien tiene su... Ajá. Cada quien ataca como puede la prosa, ¿no? Tengo colegas que hacen esquemas y hacen una versión primero en sucio y después empiezan a pulirla. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Depende del talento y de las carencias de cada escritor. Luego, otra pregunta, decías que querías dejar como atrás el narco, pero creo que al final se vuelve o sea, lo principal, ¿no? O sea, al final se habla de la violencia que surge de ese narcotráfico y de todo lo que está todo lo que permea en la vida cotidiana, ¿no? O sea, y es muy interesante porque abordas esto que casi estas novelas de narco no se meten, ¿no? ¿Qué le está pasando a la población? ¿Qué está pasando en la vida cotidiana con todo ese contexto que está ahí atrás, ¿no? ¿Cómo están viviendo? Sí, efectivamente es un elemento de la novela, pero un elemento que aparece hacia el final. No, yo no quería empezar presentando a Teodorico como un narcotraficante porque es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. Gracias, Jordi. Gracias a ti. Oye, Jordi, pues yo también te he seguido desde Los Rojos de Ultramar y a mí me gustó mucho esa trilogía, La Fiesta del Oso, en fin, donde nos compartes mucho la historia de tu familia y siento que en un momento dado la portuguesa pues era un personaje más, sobre todo en Los Rojos de Ultramar. Y ahora me da gusto que siendo un poco el ambiente en donde se desarrolla
la historia, lo vuelves a mencionar. Eso me da mucho gusto. Al terminar y viendo cómo termina, me quedé pensando en algunos de los pasajes que había yo separado, porque te van dando la pauta de lo que va a ir pasando al final. Cuando le piden el toro de regreso y dice, después de la carcajada de su cado de réplicas, cada vez más menguante, preguntó Artemisa muy farruca, provocando a la negra para ver si le daba ocasión de arrojarle. Y dice, y si no lo hago, ¿qué va a hacerme Teodorico? Ahí esa frase, después de que ya leímos el final, pues se me hace contundente, ¿no? Nos vas dejando ahí algunas pistas de lo que a final de cuentas va a pasar. Sí, sí, bueno, eh, Artemisa nunca, Artemisa nunca cree que Teodorico, bueno, que le va a hacer lo que le hace, nunca se lo puede imaginar, pero ni siquiera, ni siquiera cree que Teodorico se va a vengar de ella ni que va a hacerle algo malo porque está acostumbrada a, a tener el poder, ¿no? Esta es la que tiene el poder sobre el poderoso. Y por si fuera poco, la negra le está llenando todo el tiempo la cabeza de esta idea que al final es la que la aniquila, de que Teodorico sigue enamorado de ella, ¿no? Y es una idea que ella no puede resistir. Quiero decir, uh, quiere otra vez someterse a la admiración de Teodorico porque es una adicta a eso, como decía hace un rato, ¿no? Cualquier otra mujer, cualquier otra persona en esa situación dice, pues qué bueno que siga enamorado, ¿no? Bien por él. Pero ella en cuanto se entera que puede recuperar esa sensación de tener al poderoso a sus pies, no duda en regresar a volver y volver a someterlo. Ella, claro, esto no puede verse como una ingenuidad de su parte, sino como una persona que está intoxicada por su propia belleza, porque así la ha educado el pueblo, ¿no? Por una parte está ella, esta parte un poco odiosa de lo bella que se sabe y de todo lo que puede conseguir a partir de su belleza, pero también es verdad que es el pueblo entero el que la consecuenta, ¿no? Sin la complicidad del pueblo, sin la adoración del pueblo, Artemisa no hubiera sido quien era, ¿no? Pues muchas gracias, Jordi. Albert. Muchas ¿Qué tal? gracias a ti. Pues Jordi, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerte totalmente el que hayas acompañado, nos hayas respondido a todas las dudas y preguntas. Y ya como favor final, pues queremos tomarnos la foto del recuerdo de forma virtual. Y fíjate que nos enteramos ya demasiado tarde que estabas en México, porque bueno, nos hubiera gustado por ahí haber organizado algo para ir a tomar un café, pero bueno, ya habrá oportunidad para que el siguiente libro que sea que vengas a presentarlo a México, que bueno, tengamos la oportunidad de tomar algo contigo. Sí, o este mismo. Si O este mismo. En mi cuenta de Twitter voy avisando de las cosas que hago y cuando voy a México también lo aviso y aviso de los eventos. O sea, si tienen curiosidad pueden enterarse ahí muy fácilmente. Claro que sí, gracias. Bueno, vamos con el primer intento de la foto. Ahí va, 1, 2 y 3. Va otra porque creo que Angie salió con el ojo cerrado. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo. Pues muchas gracias, Jordi. Te agradecemos totalmente. Y bueno, Al pues contrario, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo libro. Perfecto. Órale, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos Gracias, acompañaron. Jordi, un Serás abrazo. bienvenido, Jordi. Gracias a ustedes. Hasta Gracias a luego. ustedes. Adiós. Gracias.
A ti, que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, buena tarde. Nos vemos, cuídense.